Bueno, pues ahora sí vamos a ir comenzando. De nuevo, muchas gracias por estar aquí en esta nueva sesión de microlearnings. Bueno, soy Carlos Martínez, responsable de formación de Sodeca y estoy aquí con mi compañero Martí Prat, aquí le tenemos, que es ingeniero de control de humo y simulación CFD en el departamento de proyectos de Sodeca. Y bueno, el microlearning de hoy, como bien sabéis, está titulado Sistemas de ventilación en aparcamientos mediante ventilación por impulso. Yo creo que es un tema muy interesante y además muy candente de actualidad, así que espero que lo podáis disfrutar y que os sea útil. Como siempre, formato microlearning, ya sabéis, sesiones muy concentradas de 30 minutos, pero después vamos a tener un turno de preguntas, así que os animo desde ya a escribir todas las preguntas que se os vayan ocurriendo en el apartado que tenéis habilitado para ello en el panel de control a vuestra derecha. También, como siempre, al final de la presentación de Martí compartiremos el archivo PDF para que lo podáis tener, para que lo podáis guardar, ¿de acuerdo? Y bueno, ya sin más dilación, le cedo la palabra a Martí para que empiece con el seminario. Gracias, Martí. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos los asistentes hoy. Y voy a intentar explicar un poco los sistemas de ventilación en aparcamientos y voy a centrarme sobre todo en los que utilizan ventilación por impulso. Básicamente voy a centrarme sobre todo en cómo realizar un buen diseño al tener una ventilación por impulso y voy a centrarme sobre todo en la nueva normativa que ha salido hace poco, la UNE 100-166 del 2025, y voy a explicar un poco también la 23589 del 2025 también. Básicamente, si vamos al código técnico, el documento básico de seguridad contra incendio, al número 3, en la sección 8, el apartado 1, ya vemos que se definen las zonas de uso aparcamiento, es decir, que estas zonas, siempre que no tengan la consideración de aparcamiento abierto, ya tienen que tener un sistema de ventilación. Además, en la misma sección, en el apartado 2, vemos que dice que en zonas de uso aparcamiento se consideran válidos los sistemas de ventilación conforme al establecido en el DBH-F3, en el de salubridad. Y además te dice un ratio de 150 litros por segundo plaza para calcular el caudal que hay que extraer. Entonces, podemos decir que el DBSI3 ya nos deriva al uso de un sistema de extracción de humos, no de control de humos, ya que estamos haciendo un cálculo por ratios. Además, en los comentarios del Ministerio vemos que dice que en el RIPSI se definen las características que deben cumplir los sistemas para el control de humos y de calor. Entonces ya nos redirige al RIPSI, y si vamos al RIPSI, al Reglamento de Instalación de Protección contra Incendio, en el anexo 1, sección 13, el apartado 13, sistemas para el control de humos y de calor, hay varios apartados. El apartado A, que sería para un sistema de flotabilidad difícil de aplicar en aparcamientos de alturas reducidas, como suele ser el caso. En el apartado B, que sería un sistema para presurización, para la evacuación. Y luego el sistema C nos habla de los sistemas de control de humos. Y en la aclaración ya nos dice que estos sistemas se utilizan en aparcamientos cuando el objetivo del sistema es permitir el acceso de los equipos de extinción hasta el foco del incendio, así como la actuación de los mismos en condiciones de seguridad. Este es el objetivo principal de un sistema de control de humos y además también nos dice que nos remitimos a la norma británica, la 7346 parte 7, en el apartado 10, que nos habla de un sistema de control de humos. Y además nos dice hasta el momento de entrada en vigor de normas europeas UNE. Actualmente existe esta nueva UNE para sistemas de control de humos. Entonces, ahora mismo, en la actualidad, nos referimos a la 23589 del 2025 para estos sistemas de control de humos. En el apartado D, habla de sistemas de ventilación para extracción de humos.
Y en la aclaración también vemos que nos dice que estos sistemas se utilizan habitualmente en aparcamientos de acuerdo a la reglamentación vigente ver CTE, ver código técnico. Entonces, ya estamos relacionando el sistema que nos presenta el código técnico con un sistema de extracción de humos. Entonces, también nos indica este cálculo por ratios de 150 litros por segundo plaza y además nos comenta el ratio de las 10 renovaciones hora, como se indica en el apartado 9 de la norma británica. Entonces, podemos decir que el RIPSI nos dice que el CTE nos deriva al uso de un sistema de extracción de humos, no de control de humos. Si nos vamos ya a la nueva norma, la UNE 100-166 de este año, del 2025, se plantean 5 objetivos principales. Principalmente extraer el humo. En caso de incendio, el sistema debe ser capaz de, una vez extinguido el incendio, extraer el humo. Además, si nos referimos a este objetivo, ya vemos que dice conforme a una estrategia tipo D del Reglamento de Instalación de Protección contra Incendios RIPSI vigente. Entonces ya vemos que también lo relaciona con un tipo D del anexo 1 del RIPSI. Otro objetivo sería pues, mantener unos niveles de concentración de gases contaminantes por debajo de lo que podrían ser nocivos para los ocupantes. Y aumentar la eficiencia energética al pues, englobar el mismo sistema estas ventilaciones en función de pues, las ppm de CO, por ejemplo. Entonces, si aumentan los contaminantes, el sistema de ventilación ya se autorregula y esto es mucho más eficiente que tener un solo sistema que funciona a una sola velocidad. Además, se están minimizando los riesgos de explosión al tener una ventilación diaria debido a los gases combustibles producidos por los vehículos. Y al tener esta ventilación diaria, pues se reducen estos niveles de gases combustibles y se está desclasificando la zona de atmósferas explosivas. Y además se presenta también el tema de un objetivo conforme a aumentar la economía del sistema, ya que es un sistema que engloba pues, todos estos objetivos que he comentado en un solo sistema de ventilación. Si nos vamos al apartado 4.1, que presenta la extracción de humo en caso de incendio, nos comenta estos 2 objetivos principales. Ayudar a los bomberos a extraer el humo producido por un incendio en el aparcamiento, es decir, una vez extinguido el incendio, el sistema automáticamente extrae el humo del aparcamiento. Y reducir la densidad del humo y la temperatura durante el incendio. Al funcionar la ventilación, pues también está reduciendo la densidad del humo y la temperatura. Es importante remarcar que estos diseños, estos sistemas, no están diseñados específicamente para mantener una zona de aparcamiento libre de humo, ni tampoco limitar la densidad o la temperatura del humo. Esto ya sería un sistema de control de humo. Y como dice aquí en la nota, se encuentra en la norma UNE 23589. Para el caudal de diseño, para extracción mecánica, usamos este ratio que viene referenciado en la norma. Básicamente, pues, calculamos el volumen del aparcamiento y lo multiplicamos por estas 10 renovaciones hora. Esto también viene recomendado en los capítulos 8 y 9 de la norma británica. Entonces, ya podemos decir que la UNE 100-166 exige un caudal de extracción mayor en cualquier caso que el que se deriva del DBSI 3, que te dice 150 litros por segundo plaza. Si comparamos ambos ratios, siempre nos da mayor el de 10 renovaciones hora. Además, aquí he añadido una fórmula para la demostración de que cuando tenemos un aparcamiento con multizona, es decir, varios sótanos, por ejemplo, la probabilidad de que
en el mismo instante haya un fuego en una planta o en una zona y al mismo tiempo que en otra zona, es bajísima. Entonces, siempre que se dimensiona un sistema de extracción en caso de incendio, siempre se dimensiona considerando que habrá solo fuego en una planta. Esto es muy importante para la activación de la ventilación mecánica. Nos referimos a este esquema que vemos aquí. Básicamente, pues inicialmente podemos tener una ventilación diaria activada para limpiar los gases contaminantes. Esta ventilación diaria se para, se activa la alarma de evacuación y los ventiladores de extracción y aporte se activan a rendimiento reducido, a 10 renovaciones hora. Una vez pasado TD, que TD es un tiempo igual o superior al tiempo requerido para la evacuación de los ocupantes y al tiempo requerido para la activación del sistema de rociadores. Normalmente, pues, la mayoría de aparcamientos será igual al tiempo de evacuación de los ocupantes. En el anexo E hay un cálculo de referencia para un aparcamiento tipo, donde te dice cómo se puede calcular el tiempo de evacuación del aparcamiento y te da un tiempo de 5 minutos. Normalmente es lo que tomamos como referencia, pero se puede dimensionar en función de cada proyecto. Además, en el anexo F te dice cómo calcular el tema de los rociadores y el tiempo de activación. Una vez pasado TD, los ventiladores de extracción y aporte se activan a pleno rendimiento en caso de que no lo hayan hecho ya, que muchas veces pues las 10 renovaciones ya es pleno rendimiento. Y pasado un minuto de margen, los ventiladores de impulsos se activan también a pleno rendimiento. Para la activación de la ventilación mecánica, la norma obliga también a tener un cuadro para los bomberos para poder controlar manualmente el sistema de ventilación, para poder pues, parar o activar la ventilación por módulos. Es decir, si quiero activar la ventilación solo activando los jet fans, pues puedo hacerlo con el cuadro. Además, también hay unos pilotos que te indican pues, el estado del sistema funcionando. Para el caudal de diseño para salubridad, tenemos estos 175 litros por segundo plaza. Esto es mayor que lo que se dice en el código técnico, que son 20 litros por segundo plaza. Hemos visto, y está también justificado en el anexo B, que a 120 litros por segundo plaza no es suficiente, entonces haría falta este ratio para tener una buena extracción de los gases contaminantes en el aparcamiento. Para la activación de la ventilación mecánica, aquí pongo un ejemplo de activación, que es quizás el más común. Pasadas 25 ppm, los ventiladores de extracción, de aporte y de impulso se activan a baja velocidad. Muchas veces esto ya es suficiente para disminuir las concentraciones de CO en el aparcamiento. Entonces, pues es un sistema más eficiente porque a baja velocidad, que consume mucho menos, ya estamos reduciendo las concentraciones de contaminantes. En caso de que lleve a 35 ppm, los ventiladores de extracción y de aporte se activan a alta velocidad. Los de impulso siempre a baja velocidad, ya que pues, existe cierta concurrencia de los ocupantes dentro del aparcamiento. Para la monitorización y para el control de todo este sistema, pues normalmente se instalan estos detectores de CO que normalmente se recomienda de pared porque se pueden instalar a la altura donde respiran las personas. Estos detectores de CO van conectados a la central de CO que con un relé, pues en función de si llega, por ejemplo, a 25 ppm, pues envía una señal al cuadro de control que activa los ventiladores de extracción y aporte y los ventiladores de impulso acorde a lo que
viene configurado con el cuadro. Para... Martí, perdona que te interrumpa un momentito, porque Sí. está habiendo muchas preguntas en ese sentido, por dejarlo claro. El microlearning Sí. se está grabando, ¿de acuerdo? Se va a poder volver a ver todas las veces que queráis una vez finalice el mismo, ¿de acuerdo? Lo normal es que con el mismo enlace con el mismo correo que os habéis registrado, os llegue un enlace para volver a verlo. Si alguien tiene problemas, me puede escribir a mí o puede escribir a Martí, que va a dejar luego su correo y le mandamos el enlace, ¿de acuerdo? Entonces se está grabando, no os preocupéis y lo vais a tener disponible cuando acabe, ¿de acuerdo? Perdona, Martí, porque estaban acumulándose estas Claro. preguntas y bueno, para que lo supieran, ¿de acuerdo? Venga, cuando quieras. Gracias. Pues vamos un poco rápido porque hay mucho contenido. En el apartado 4.4 te dice, pues se presenta esta tabla, la tabla 5, que te dice los tiempos de ventilación que tiene que tener el sistema de ventilación en función de su volumen por tal de desclasificar la atmósfera explosiva. Esto también viene explicado mejor en el anexo C, donde hay los cálculos y la referencia a la norma de atmósferas explosivas 60079 parte 10. Referente a los tipos de sistemas de ventilación, hay varias soluciones que se pueden presentar en un aparcamiento. Ventilación natural. Esto implica tener aberturas mixtas en fachadas opuestas y una distancia mínima de cualquier punto a la abertura más próxima de 25 metros. Además, se debe cumplir con las características del apartado 6, donde te dice que la área efectiva de estas aberturas tiene que ser mayor al 5% del área total de la planta y un mínimo de un 1,25% de la superficie total de la planta en cada una de las fachadas opuestas más próximas. En caso de que la distancia que hay entre estas aberturas pues, sea mayor o por la razón que sea no es del todo posible realizarlo solo con ventilación natural, también se puede tener una ventilación natural asistida por ventilación por impulso. Estos aparcamientos son típicos de aparcamientos sobre rasante, donde hay pues, aberturas considerables, pero hay mucha distancia entre una abertura y otra, entonces se pueden añadir ventiladores de impulso para ayudar con el barrido. Para la ventilación mecánica hay varios criterios generales que hay que tener en cuenta. Dos niveles de ventilación, normalmente se seleccionan ventiladores de 2 velocidades o con variador, y entonces con esto se optimiza su operación. Siempre pues tenemos que conseguir pues la máxima eficiencia, pues con esto es una buena forma de conseguirlo. Además, se habla siempre de que el aparcamiento tiene que estar en depresión. Para ello, en la aportación del aire siempre calculamos un 80% del caudal de extracción para tener esta depresión y evitar el riesgo de que gases contaminantes o el humo en caso de incendio pues se escape se infiltre dentro de zonas indeseadas donde puede haber puntos de evacuación. Además, la extracción debe estar dividida en mínimo 2 ventiladores porque en caso de que uno fallara, que un ventilador de Sodeca no fallará nunca, pero en caso de que algún ventilador fallara, al menos tienes un 50% de la extracción con el otro ventilador. En caso de disponerse en paralelo estos 2 ventiladores, se puede añadir una compuerta antirretorno también certificada para extraer el humo, para evitar recirculación entre estos ventiladores. Para la ventilación mecánica mediante redes de conductos, el sistema debe diseñarse de forma que se eviten estancamientos de los gases contaminantes o del humo, es decir, hay que intentar distribuirlo lo más uniformemente posible y se deben cumplir pues, estas obligaciones de aquí, que dice que debe disponerse de una abertura de admisión de aire y otra de extracción por cada 100 metros cuadrados. Entonces, si tenemos un aparcamiento de 1000 metros cuadrados, tienen que disponerse de 10 aperturas. Y la separación entre las aberturas de extracción más próximas debe ser menor que 10 metros.
Además, también te dice que las extracciones deben estar en la parte de arriba a una distancia de techo menor o igual a 0,5 metros. Y añade algo que se indica en el código técnico, que es que las aberturas de admisión de aire deben emplazarse en la mitad inferior de la altura del aparcamiento. Esto es porque si se ponen en la parte superior, pues se puede desestratificar la capa de humos, y con la turbulencia y el hecho de que estamos impulsando aire fresco dentro del aparcamiento, el humo puede ir en la zona baja y dificultar la evacuación del aparcamiento. En estos apartados se definen las características que tienen que tener los conductos. Pues los conductos deben tener una velocidad máxima de 10 metros por segundo, y si sabemos el caudal, pues se puede calcular estas secciones. La sección no debe tener estrechamientos, y estas velocidades se pueden utilizar siempre y cuando se garantice el aislamiento acústico reglamentario en estos conductos. Para la ventilación mecánica asistida por ventilación por impulso, es importante tener claro el principio de la inducción de los ventiladores de impulso. Básicamente, un ventilador de impulso lo que hace es, como dice el nombre, impulsar aire a mucha velocidad en la salida del ventilador, y esto provoca un entrainment, es decir, que el aire se mete dentro del chorro generado por el jet fan, y hace que el volumen de aire movido sea mucho mayor al final del cono que al principio, y entonces con eso se hace un barrido de todo el aparcamiento, de todo el ancho del aparcamiento. Para esta ventilación por impulso es muy importante dónde ponemos la aportación y la extracción. Es importante poner la aportación y la extracción en fachadas opuestas, en costados opuestos, de tal forma que se tiene este barrido desde la aportación hasta la extracción, uniformizando las velocidades dentro de todo el aparcamiento, y con los jet fans, con los ventiladores de impulso, también se consigue que no haya zonas muertas dentro de este recinto, este aparcamiento. A la hora de instalar los ventiladores de impulso, hay que intentar evitar al máximo cualquier obstáculo que pueda haber delante del ventilador de impulso debido al chorro que genera, que es lo que nos interesa del ventilador de impulso. Para evitar esto, siempre recomiendo que el ventilador de impulso se instale por debajo de estos obstáculos. Si esto no es posible, pues existe esta fórmula donde se puede calcular la distancia B que tiene que tener el ventilador de impulso desde el ventilador de impulso al obstáculo, que se calcula en base al ángulo de deflexión que tiene el ventilador de impulso, y entonces a la deflexión del chorro generado para el ventilador con el ventilador de impulso. Entonces, existen estas referencias para las distancias mínimas y máximas que hay que dejar para evitar que haya problemas con el funcionamiento del ventilador de impulso. En la ventilación por impulso también tenemos unas características para las aberturas de extracción y aportación en partes verticales. Lo mismo, se tiene que mantener aislamiento acústico, y además, si tenemos varias plantas, también se pueden añadir compuertas de control de fuego. En Sodeca tenemos compuertas de único compartimento o de multicompartimento, de varios compartimentos, y con esto se pueden sectorizar las plantas y tener un pozo compartido con un ventilador de extracción, y lo mismo con la aportación. Para la disposición de las aberturas de admisión, existe esta referencia, esta figura en la normativa, en la 166, que indica que la abertura tiene que tener una distancia máxima de 30 metros desde la abertura al borde,
del aparcamiento y un máximo de 60 metros entre ellas. Esto es para intentar uniformizar al máximo la aportación. Y lo mismo con la extracción. Además, se ha añadido en la actualización de la norma que debe haber una distancia mínima de 10 metros de la extracción a cualquier punto de evacuación, de tal forma que se evite que cuando la extracción está extrayendo humo, que traiga todo el humo donde la gente está evacuando, obviamente. Para la posición de los ventiladores de impulso axiales o centrífugos, tenemos esta referencia donde nos indica unas distancias mínimas y máximas que tienen que tener los ventiladores de impulso desde, bueno, entre ellos y entre las paredes del aparcamiento. Entonces tenemos esta tabla para los ventiladores axiales. En función del empuje, pues tenemos todas estas distancias que hay que mantener y lo mismo con los centrífugos. En Sodeca, en la página web, podemos descargar el software de QuickFan, que tiene herramientas para poder pues, sacar todos los datos para poder dibujar el dardo del ventilador de impulso. Si nos vamos, por ejemplo, a este ventilador de impulso en concreto, pues podemos encontrar las dimensiones que tendrá el dardo. Y siempre decimos que el dardo termina cuando llega a una velocidad de 1 metro por segundo, porque creemos que no es una velocidad suficiente como para seguir moviendo un volumen de aire considerable. Entonces, dibujamos todos estos conos y tenemos que conseguir que los conos, los ventiladores de impulso en paralelo, pues el cono coincida, se toquen para limpiar toda la zona del medio del aparcamiento y además donde termina uno que se sitúe el siguiente ventilador de impulso de tal forma que tengamos continuidad de flujo. Además, aquí tenemos un ejemplo de diseño. Además, es importante y muy recomendable situar todos los ventiladores de impulso siempre que se pueda en los carriles de circulación, de tal forma que se maximice el efecto de impulso, de inducción de los ventiladores y se consiga todo este barrido, evitando también posibles obstáculos de coches aparcados o columnas que haya en el medio del aparcamiento. Entonces, en este ejemplo vemos que tenemos la aportación mecánica en la derecha del aparcamiento y en el lado opuesto tenemos la extracción, de tal forma que con la aportación y con todos los ventiladores de impulso se consigue este barrido completo de todo el aparcamiento. Esto también es nuevo de la norma. Se indica las distancias mínimas, mínimas que tiene que tener un ventilador de impulso longitudinal y transversalmente a una puerta de evacuación, o a algún punto de evacuación, para evitar que haya una sobrepresión en la puerta y pueda pues, introducirse gases contaminantes o humo en caso de incendio dentro de este punto de evacuación. Puede ser un 25% menos en caso de que se tenga una protección de sobrepresión dentro de la escalera, por ejemplo. Para las características de las aberturas y patios verticales, siempre cuando hago un proyecto me dicen si puedo aprovechar la aportación natural que tengo por rampa, por ejemplo, o por un pozo de forma natural. Siempre que la aportación natural dé directamente al exterior y se mantengan estas velocidades de aire, se puede tener una aportación natural. Esto implica, obviamente, tener siempre esta abertura disponible para que entre siempre aire fresco y implica tener una superficie de aire considerable para tener suficiente aire fresco en el aparcamiento. Además, todos estos ventiladores de extracción de humos tienen que tener su certificación. Hay dos diferenciaciones. Si
en el aparcamiento hay rociadores, los extractores y los ventiladores de aportación, siempre que estén dentro de la zona de riesgo, deben ser F300. Es decir, deben poder aguantar 300 grados durante 2 horas. En caso de que no tenga rociadores, tienen que ser F400. Y los ventiladores de impulso siempre F400. Para esto, pues todos los ventiladores de Sodeca para extracción de humos han pasado su certificación N12101 parte 3 y tienen su declaración CE conforme se están fabricando, conforme se pasaron los test y, por tanto, pueden extraer este humo a esta temperatura durante este tiempo. Además, también disponemos de estas compuertas que he comentado que tienen que tener esta certificación 12101 acorde a esta norma 12101 parte 8. Para el control de humos se pasa del TS 12101 parte 11 del 2019, la norma del Comité Europeo, a la UNE 23589, que ya es norma española. Entonces, lo que se ha hecho es pues, adaptarla a la reglamentación española. El objetivo del control de humos es mantener una zona libre de humos hasta 15 metros del incendio para que los bomberos puedan localizar fácilmente el incendio y puedan apagar el incendio. En el anexo B del TS 12101 parte 11 y también en la 23589 se da un ejemplo para realizar el cálculo de la extracción de humos para cumplir con un sistema de control de humos. Vemos que se diferencia si hay rociadores o no hay rociadores, ya que la intensidad del fuego es mayor si no hay rociadores. Entonces, con la anchura, por ejemplo, en este caso, con una anchura de 30 metros, tenemos una velocidad de 1,3 metros por segundo, lo multiplicamos por la sección, es decir, la anchura y la altura, y obtenemos este caudal sin rociadores y este caudal con rociadores. Ya podemos ver que las renovaciones hora, comparado con las 10 renovaciones hora para la extracción de humos, es un caudal mucho mayor. Para terminar, solo quiero comentar un poco los beneficios de la ventilación por impulso en aparcamientos. Es una solución que se suele implementar sobre todo en aparcamientos subterráneos con techos un poco bajos y configuración regular que te permite pues, realizar estos barridos como en el caso de ejemplo que os he mostrado. Un poco los beneficios, pues uniformidad del ambiente del parking, consigo uniformizar la velocidad dentro del aparcamiento y esto me permite también que sea muy eficiente para la ventilación, para la dilución de CO y se evitan estas zonas muertas donde podría acumularse estos contaminantes o el humo en caso de incendio. Para ventilación en caso de incendio también se debe tener en cuenta cómo se realiza la activación, como ya hemos comentado, y es muy eficiente en limpiar el humo del aparcamiento. Con CFDs hemos visto que cuando el diseño es como toca, adecuado, la limpieza del humo es rápida. La instalación es más simple, es simplemente instalarlo en el techo, con menor tiempo de montaje y puesta en marcha. Además, estás pues, eliminando toda la red de conductos para poner estos ventiladores de impulso que bueno, facilita el trabajo. Menor ocupación de espacio bajo forjado y, por tanto, mejor visibilidad en el parking, cosa que favorece a mejores condiciones también para el sistema de cámaras y a tener menos interferencias con otras instalaciones como puede ser de rociadores, de cableado, etc. Esto es todo para esta presentación. Si queréis, podéis seguirnos en LinkedIn, donde actualizamos siempre sobre soluciones para ventilación. Y gracias por su atención. Si tenéis preguntas. Muchas gracias, Martí, por la presentación. Ya te adelanto que sí que tenemos preguntas, así que vamos a empezar con ellas ya mismo. Simplemente recordar
Os acabo de dejar la presentación subida en el apartado documentos, la podéis descargar y sí, vuelvo a contestar, vais a poder ver la grabación de esta jornada una vez finalice la misma, ¿de acuerdo? Os llegará un enlace, si nos llega nos podéis escribir o al correo que os ha llegado para este enlace para ver esta presentación o a Martí, que ha dejado ahí su correo, ¿de acuerdo? Y os lo haremos llegar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos con las preguntas, Martí, si te parece. Podéis seguir escribiendo las preguntas que se os vayan ocurriendo. Ya ha habido gente que las ha ido escribiendo sobre la marcha y vamos con ella, ¿vale? Venga, empezamos por Roberto Saez, que nos dice, en ventilación natural, ¿es válido apertura en una fachada y en la cubierta techo del local a ventilar, ya que no se dispone de dos fachadas, solo una? Como dice en la norma, se debe disponer de abertura como mínimo. Mira, déjame poner la diapositiva. Como dice en la norma, se tiene que tener mínimo un 1,25% de la superficie total de la planta en cada una de las fachadas opuestas más próximas. Fachadas opuestas. Si se cumple con esto, luego sí, pero sí que se tiene que cumplir con este mínimo. Vale, muy bien. Mira, la siguiente pregunta de Miguel Díaz dice, se ha hecho referencia a la ventilación por monóxido, pero cada vez más administraciones y principalmente ayuntamientos exigen el control de humos tanto para monóxido como para NOx. Desde Sodeca tenéis sistemas de control de NOx. Mira, Martí, esta te la voy a contestar yo porque llevas tú mucho tiempo hablando y me apetece a mí hablar un poquito también. Claro. Bueno, aquí estaríamos hablando, la ventilación por monóxido sería más bien para el control de humos y aquí estamos hablando de control de contaminantes, que serían dos cosas diferentes. Tanto los ventiladores como el cuadro de control de Sodeca VoxPark está preparado para poder llevar a cabo o manejar esta doble medición, ¿vale? Para las dos cosas. Nosotros todavía no comercializamos esta detección combinada de monóxido y de NOx, pero estamos trabajando en ello para poder comercializarla también. Por lo tanto, a día de hoy se puede comprar la detección por separado y se puede combinar perfectamente con nuestros ventiladores y en un futuro no muy lejano pues tendremos también la posibilidad de comercializar esta detección combinada que, repito, estamos hablando de detección de control de humos y de control de contaminantes, que son diferentes, ¿vale? Bueno, Martí, ya me he quitado el mono de hablar, te toca a ti, continúas, ¿eh? A ver, nos dice Carlos Santos. Dice, ¿cómo interpretamos la cantidad total de aire movido, aire inductor más aire inducido? ¿Es posible calcularlo de alguna manera? Nosotros lo hemos calculado con algunos ventiladores, con algunos modelos, bueno, con todos, pero cogemos como referencia unos 25.000, bueno, normalmente cogemos como referencia unas 5 veces el caudal que sale del ventilador, porque al final es un tema que nos interesa a la hora de dimensionar la extracción. Nosotros queremos que todo este caudal inducido se extraiga para que no haya recirculación. Entonces, para ir seguros, consideramos esto, unas 5 veces el caudal que sale del ventilador de impulso y lo sumamos con todos los ventiladores que están en paralelo y el caudal de extracción que se ha dimensionado tiene que ser superior a este caudal inducido. Muy bien. Venga, más preguntitas que tenemos por aquí. Dice, buenas tardes, Luciano Ibarrondo. Dice, ¿la ventilación por impulso puede aplicarse en un garaje en forma de U o debe ser un garaje diáfano en forma de cubo o rectángulo? Y luego hace una aclaración, Martí, por si te ayuda, que dice que se refiere a aportación y extracción por la misma fachada y el aire tiene que girar 180 grados. Se puede tener, me gustaría poder dibujarlo, pero básicamente se puede tener una... Creo que la gente puede ver tu cursor, ¿eh? Si quieres hacer algún tipo de cosa con el cursor, pero... Bueno, básicamente se puede tener
un aparcamiento con forma de U, siempre y cuando no haya mucha distancia entre la aportación y la extracción, siempre se puede tener, sí, un sistema de ventilación por impulso donde los jet fans empujan todo el aire alrededor del aparcamiento con forma de U hacia la extracción que está en la otra punta, ¿no? Sí, se puede hacer. Vale, perfecto. Venga, más preguntas. Nos dice de nuevo Miguel Díez. Dice, ¿qué pasa si el fuego lo tenemos en la zona de aporte de aire? Al arrancar los ventiladores estaríamos moviendo el humo a gran velocidad a zonas en teoría limpias. Esto hay formas de controlarlo, pero normalmente, como estamos dimensionando un sistema de ventilación para extracción de humo, normalmente no se tiene en cuenta. Esto es cierto. Pero sí que es algo que se podría controlar. Que si está demasiado cerca del punto de aportación, pues que haya un delay, ¿no? Un ¿Cómo se dice retraso. en castellano? Un Un retraso. retraso de la activación de la aportación. Normalmente no se hace. Sí que es interesante esto de que la aportación esté en la mitad inferior del aparcamiento para intentar evitar esta estratificación de la capa de humos y que pueda dificultar la evacuación. Muy bien. Mira, otra pregunta, Martí. Dice, ¿qué normativa has comentado que nos dice que los ventiladores deben ser F400 y no F300? La 100.166, la nueva normativa para ventilación en aparcamientos, dice que los ventiladores tienen que ser F400 siempre que no se tenga rociadores. Es cierto que es más restrictivo que el código técnico, que te dice que siempre tiene que ser con bueno, F300 sin más. Es un poco más restrictivo, pero también es más seguro, porque puede darse el caso que el fuego esté cerca del ventilador, entonces no quieres que llegue, que el Que deje ventilador no de esté funcionar. certificado para llegar a 400 grados. Mira, otra pregunta así hablando de normativa, Martí, de estas jugosas. Dice Diego Abril, teniendo en cuenta que la nueva norma UNE no está listada en el nuevo RESCIA ni en el RIPCI de 2017, ¿hay alguna forma de justificar que en estos momentos pueda ser de obligado cumplimiento? Gracias. Es una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta. Es cierto que no viene referenciada actualmente en el código técnico ni en el RIPCA, pero es que cuando hacemos una ventilación por impulso, no existe una norma completa para estos tipos de diseños. Entonces tenemos un problema, necesitamos alguna referencia para realizar buenos diseños en ventilación por impulso. Entonces nos referenciamos a esta norma que es la más completa que hay actualmente. Bueno, y en cualquier caso, no podemos descartar que en un futuro no muy lejano pueda ser referenciada en normativa. Quiero decir, al final todas Exacto. estas nuevas normas están trabajadas por especialistas del sector, se tienen muy en cuenta cuando se va a reformar el código técnico o el RITE o el RECIE o lo que toque. Entonces, bueno, no podemos descartar que en un futuro acabe estando referenciada. Y como esta es la nueva versión de 2025, pues encajaría perfectamente. A Y al ver, final Martí, sí. estamos hablando en casos en que es importante realizar buenos diseños, tener una buena ventilación, porque en caso de incendio, pues quieres extraer el humo como toca, entonces necesitas normativa completa y que te indique todos los apartados y cómo tienes que hacerlo como toca. Perdón, Vale. dime. Venga, más preguntitas. Vamos a ver, nos dice Juan Sebastián Fernández. ¿Qué se sugiere en cuanto a diseñar? ¿Qué se sugiere en cuanto a diseñar? ¿Por cambios de hora o los 150 litros por plaza? Por renovaciones hora, dices. Sí, por ACH, perdón. Sí, sí.
También es una buena pregunta. Esto depende mucho de cada aparcamiento y cada proyecto. Normalmente el caso más crítico será el de 10 renovaciones hora para dimensionar el equipo de extracción. Aunque a veces puede darse el caso en que el proyecto consiste en un aparcamiento donde tienes varias plantas, sótano, por ejemplo, y tú dimensionas los 175 litros por segundo plaza de una planta, de la planta -3, por ejemplo, la planta -2 y la planta -1, y claro, si sumas todos estos caudales, puede ser, o normalmente te dará mayor que si dimensionas el caudal solo considerando el incendio de una sola planta. Entonces tienes que elegir siempre el caso más crítico, el caudal más crítico. Muy bien, pues nada, vamos a seguir, que seguimos teniendo preguntas. Martí, como ves, está generando interés y yo me alegro que la gente participe. Mejor, sí, sí. Dice, mira, Pedro Franch, dice, has comentado que la puerta de acceso del garaje se puede considerar como aporte de aire en función de la superficie de aporte que se garantice. ¿Puedes explicarlo un poco más específicamente? Claro, en la norma lo que se dice es que se debe cumplir una velocidad de aire máxima de 1,25 metros por segundo. Entonces, tú obtienes un caudal de extracción y si puedes asegurar que la velocidad de aire máxima será de 1,25 metros por segundo, se puede tener esta aportación de forma natural. Esto es importante porque al ser natural no es tan controlada, entonces quieres que el aire entre de forma que no entre a velocidades elevadas y además también hay un tema de pérdida de carga. Entonces, por esto la norma limita a esta velocidad. Esto es un cálculo que puedes hacer con el caudal y la velocidad pasándolo a metros cúbicos hora si es lo que quieres. Muy bien, perfecto. Martí, te interrumpo otro momentito. Estoy viendo varias preguntas con ejemplos muy concretos, de cálculos muy concretos, de aparcamientos muy concretos. Como para Martí va a ser difícil un poco hacer la idea general para algo tan concreto, si podéis, por favor, enviarle estas consultas, si veis que no las contestamos, a Martí directamente, que luego va a volver a poner su correo, pero es martí, o sea, mprat@sodeca.com, ¿de acuerdo? Y os las resolvemos, ¿vale? Porque estoy viendo algunas que por experiencia sé que suele costar bastante, digamos, contestar así a vuela pluma tan rápidamente, ¿de acuerdo? Entonces, si tenéis alguna pregunta de este estilo, por favor, se la mandáis a él y la contestamos así, ¿de acuerdo? No por nada, sino porque solemos tardar un poco más de la cuenta y hay muchas preguntas todavía, ¿vale? Venga, Martí, voy a seguir. Mira, nos dice otra vez Pedro Franch. No, esta ya la habíamos contestado. Vale. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Nos dicen, volviendo al tema de si se genera el incendio cerca del punto de aportación, ¿podría diseñarse con la opción, podría diseñar el sistema de ventilación con la opción de inversión de giro de los ventiladores? El tema de la reversibilidad de los ventiladores es algo muy concreto y que se utiliza en proyectos muy concretos. Normalmente no tendrás un ventilador que sea reversible y que pueda pues, extraer en caso de que se produzca esta situación. Normalmente los sistemas reversibles se utilizan en aparcamientos muy largos, de hasta más de 100 metros, donde lo que te interesa es extraer el humo hacia el lugar más cerca que tienes. Entonces, si el humo está en la zona 2, que sería la zona de la derecha, te interesa que estos ventiladores actúen como extracción y el humo no tiene que recorrer tanto recorrido en el aparcamiento. Muy bien. Mira, otra pregunta de David Casado.
nos dice, si la toma de aire, bueno, esto ya es, fíjate, nos vamos a un supuesto interesante. Dice, si la toma de aire exterior capta humo de otro incendio ajeno al aparcamiento y acaba entrando algo de humo en el aparcamiento, al arrancar la ventilación por detectar ese humo, entraría todavía más humo desde el exterior. ¿Se puede evitar? Ostras, bueno, se podría evitar, hay formas de evitarlo. Es un caso muy hipotético. Sí, David ha Se, estado fino, ha hilado fino ahí. se podría evitar con sensores de humo que si detectan que entra humo, pues con una compuerta La motorizada compuerta, se cierre. ¿no? Sí, es un caso muy hipotético. También es cierto que hay que vigilar dónde ponemos el punto de extracción y el punto de aportación. Hay que evitar que el humo que estamos extrayendo no se vuelva a meter dentro del aparcamiento. Esto es importante también. Entonces Ah, tienen que estar ubicados. sí, por poder hacerse, podría hacerse, ¿no? Con sensores y con puertas motorizadas, pero bueno, es un caso muy, muy extremo, ¿eh? Salvo Se puede que hacer todo, David pero estés en algún sitio que consideres que es probable que haya un incendio fuera del aparcamiento, es, es complejo. A ver, creo que tenemos, sí, tenemos un pelín de tiempo para alguna pregunta más que queda en el tintero. Dice, en el punto 5.1, cuando dices 25 metros mínimo, ¿quiere decir que ningún punto quede a más de 25 metros de un hueco de apertura? ¿Puedes explicar nuevamente el punto 6.1, por favor? O sea, por un lado entonces, 5.1. bueno, básicamente que la ventilación natural para que pueda realizarse, lo que dice la norma es que la distancia mínima desde cualquier punto a la abertura más próxima debe ser de 25 metros. Es decir, Es máximo, lo que quiere decir. Es máximo, es un error. Máximo 25 metros, no mínimo 25 metros. exacto. Gracias. Eso, máximo 25 metros. Tienes razón. Gracias. Y que si puedes explicar Y de nuevo el 6.1, decía. sí, el 6.1, básicamente, tú tienes una superficie del aparcamiento, que serán 1000 metros cuadrados. Entonces, el área efectiva de estas aperturas para la ventilación natural tiene que ser mayor al 5% de estos 1000 metros cuadrados. Es decir, 50 lo que sea. Y además te dice que un mínimo de un 1,25% de esta área que hemos calculado debe estar en fachadas opuestas para conseguir esta ventilación cruzada. Mira, Martí, seguimos dándole vueltas a la normativa, ¿vale? A ver si lo podemos dejar claro. Dice, entiendo que para proyectos donde no se considere la ventilación por impulsos, se seguirá aplicando las pautas que se indican en los documentos básicos del código técnico. Donde no se utilice ventilación por impulsos. Efectivamente. Sí, sería un aparcamiento convencional y se puede utilizar lo que dice el código técnico, aunque si quieres pues, realizar un diseño mucho más completo con una norma mucho más exhaustiva, puedes referenciarte también a esta norma. Aunque esto implicaría, pues, si hay cambios que se salen mucho del código técnico, entonces hay que ser un prestacional y es más laborioso, pero es una normativa que puedes recoger información para realizar un buen diseño. Venga, más preguntas. Mira, nos pregunta el compañero Adrián Rodríguez, dice, ¿cuál sería la velocidad mínima de circulación de aire para que no se considere como estanqueidad? Esto, nosotros tenemos ciertas referencias de esto. Nos referenciamos a un documento de la Comunidad de Madrid que dice que tiene que tener una velocidad mínima de 0,1 metros por segundo. Entonces, si la velocidad es mayor, ya se considera que no hay estancamiento. Esto de forma permanente. Entonces, si tienes una zona que hay menos de 0,1 metros por segundo de zona permanente, entonces es una zona estanca. Muy bien. Venga, alguna preguntilla más, que todavía quedan. Dice, mira, soy Albert Pérez.
para considerar la puerta automática del parking como ventilación natural, ¿su apertura debe ser accionada por la central de alarma? Claro, cuando tenemos una apertura natural, esta tiene que estar permanentemente abierta porque necesitas aportación de aire en el aparcamiento, tanto por ventilación diaria como por ventilación en caso de incendio para extraer el humo. Entonces, esta aportación tiene que ser permanente y tiene que cumplir con esta área calculada en función de la velocidad máxima de 1,25 metros por segundo, según la UNE 100-166. Muy No bien. sé si responde. Bueno, si no responde, que siga insistiendo, que nos lo comunique. A ver, déjame ver porque se me ha cerrado el tema de las preguntas y creo que quedaba alguna todavía. Mira, la última que veo aquí. Dice, el flujo inducido de un jet fan, ¿podría estimarlo como la velocidad terminal de 1 metro por segundo por la sección, anchura por altura, a la distancia que se indica la velocidad terminal? No sé si termino de entender esta pregunta. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, dice, el flujo inducido por un jet fan se podría calcular mediante la velocidad terminal de 1 metro por segundo por la sección, es decir, anchura y altura, lo que no sé si se refiere al ventilador o al cono, a Dardo. la distancia a la que se indica la velocidad terminal. Del dardo, se refiere a la anchura y altura del dardo. O sea, usando la Bueno, velocidad. nosotros hemos definido estos conos, que también se puede encontrar la información en el QuickFan. Bueno, existen fórmulas para calcularlo, pero además también hemos realizado CFDs de los JetFans al respecto para ver cuándo pues, el aire impulsado llega a una velocidad de 1 metro por segundo. Nosotros lo hemos definido de esta forma. Hemos realizado pruebas, hemos realizado pruebas físicas también de los ventiladores y además también se puede pues sí calcular con fórmulas matemáticas, si es a lo que se refiere. Bueno, muy bien. Pues nada, ya nos estábamos quedando sin tiempo para más preguntas. Creo que se han respondido casi todas. Por favor, en caso de que no se hayan contestado, pues podéis contactar con Martí para las que se hayan quedado colgadas. De verdad, muchísimas gracias por la asistencia, por la participación. Yo creo que siempre es más interesante cuando tenemos este pequeño debate. Bueno, os emplazo al siguiente microlearning que será en el mes de noviembre y que estará referido a la ventilación en espacios ATEX, ¿vale? Para antiexplosivos. Entonces, para la desclasificación de zonas ATEX, así que bueno, quedaos atentos porque lo anunciaremos próximamente, ¿de acuerdo? Martí, a ti muchas gracias por la presentación, por las respuestas y nos vemos en la siguiente, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos por asistir. Gracias. Gracias. Que vaya bien. Hasta luego.